Y es que a mí me fascina que en estos últimos años, gracias a Internet particularmente, se ha estado desarrollando muchos debates de muchas ideas distintas. Eso a mí me fascina. Aunque, digo, la parte negativa de esto podría ser que cada vez las ideas se van como radicalizando y separando más y los... ¿cómo les llaman? Los liberales son mucho más liberales y los conservadores son más conservadores. A pesar de ello, a mí me parece que es una buena época para debatir ideas, para poder compartir, para llegar a un proceso dialéctico, le llaman, ¿no? La dialéctica es un proceso de síntesis de ideas y de conceptos y percepciones en base a básicamente a la confrontación de las mismas, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a debatir con alguien, de verdad, respetando las ideas y argumentando, llegas a un proceso dialéctico porque en el intercambio de ideas justamente llegas a una síntesis. A lo mejor tú llegas teniendo una idea muy radical del lado conservador y la otra persona tiene una idea muy radical del lado libertario. Ustedes dos al chocar con argumentos, si la dialéctica se da de buena forma, entonces ¡pum!, llegan a una síntesis y ambos salen de ahí con un nuevo conocimiento. Eso es lo que tendríamos que buscar con cada debate. Cosa a la que creo que nos estamos acercando más, que es buena. A pasos muy lentos y cada vez hay más radicales haciendo un montón de tonterías y lo que sea, sí. Pero al menos poco a poco, quizá con pasitos de tortuga, nos vamos acercando a que la dialéctica sea un proceso común, mucho más común del que ya es, ¿no? Eso me gusta mucho porque el debate siempre va a ser importante. Es algo muy cagado, como es que hay gente que dice que hay que evitar debatir, hay que evitar discutir. Yo creo que no. Hay que buscar debatir, hay que buscar hablar de las cosas y poder charlar sobre estas situaciones que son tan importantes, pero hay que ser relativamente inteligentes a la hora de debatir, porque hay que distinguir ciertas cosas. No es lo mismo una opinión, por ejemplo, que un argumento. Ahí son dos cosas totalmente distintas. Una opinión es pues eso, es una construcción de tu percepción en base a un tema que está pasada por todos tus filtros, por todas tus ideas y es un producto de tu mente, de tu persona, es subjetivo totalmente. En cambio, un argumento bien estructurado puede tener cierto ápice de opinión, poquito, pero en general está fundado en información que es verídica, verífica, como dirían algunos por ahí, está basado en hechos reales, dicen facts, ¿sabes? Están basados en facts. It's factual information. Might in it. Sí, o sea, es información real, verídica, comprobable, repetible, es información real. Entonces son cosas distintas. Yo puedo dar mi opinión de un tema, claro está, pero no es lo mismo que un dato real, que información real o que un argumento bien construido. Hay que hacer bien esas distinciones porque luego caemos en problemas, porque muchas veces y hoy en día se toma mucho el hecho de que tomamos las opiniones y las sostenemos como verdades, ¿no? Si llega un güey X, digamos, un güey X, y dice, no, es que el presidente es un gran hombre porque él no tiene fuerza de contagio. Y por eso es que el presidente no necesita usar cubrebocas y no necesita la vacuna, porque él es grande. Eso no es información real. Eso es una pinche opinión. Y aunque ese güey sea un doctor, porque el güey que dijo eso es un doctor, imagínense, y un científico, eso es una opinión, no tiene ningún fundamento real, no es comprobable, no es repetible, es una opinión. Una opinión que un montón de animales como gatos y perros estarían orgullosos, porque esos animales son expertos en lamer sus propias gónadas, pero este tipo con este comentario le dio una lamida de gónadas al señor presidente espectacular y lo sigue haciendo como muchas personas. Por eso digo que estarían orgullosos los perros y gatos de esta gente. Pero sí, eso es una opinión, no está basado en nada real, nada repetible, nada comprobable. Entonces tenemos que saber distinguir bien entre estas dos cosas, porque el problema es que mucha gente que tiene cierta desinformación toma estas opiniones y las sostiene como verdades. Y eso es peligroso, es muy peligroso, porque ya a lo largo de la historia hemos visto, y si no, vayan a leer un pinche libro de historia de primaria y lo van a ver, un montón de sucesos históricos, sucesos políticos que han ocurrido porque la gente se ha tragado mentiras.
Siempre hay un caso ejemplar que es el que se tiene que mencionar siempre porque es el más fácil de ejemplificar porque está en el imaginario colectivo, pero hablemos del suceso que aconteció entre 1939 y 1945. No quiero decir los nombres puntuales porque no sé qué tan baneable sea esta situación, pero ustedes saben qué suceso es, ¿no? La Segunda Gran Guerra. A ver, el régimen en ese tiempo, de los colorcitos rojo, blanco y negro, que tenía este símbolo budista, ¿saben cuál? Que hoy es 100% baneable, aunque el origen, o mejor dicho, no el origen, aunque ese mismo símbolo, solamente que un poco rotado, es ocupado en otras culturas como creo que es fuck, se me fue el nombre, lo acabo de decir. La cultura budista ocupa ese símbolo y tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, mucho de ese régimen y ese personaje en particular, el güey que se creía, bueno, que se creía alemán, pero realmente era austriaco y tenía un bigotito muy chistoso, no Charles Chaplin, el otro del bigotito chistoso, tuvo mucho éxito porque supo vender una mentira a la gente y la gente se la tragó completita, la mentira. Por su aparato de propaganda, por la mentira que era una mentira que ya se había dicho antes y que fue potenciada y fue utilizada para cometer los actos que llegaron a cometer. Y mucha parte del pueblo alemán en ese caso, en un principio decía, sí, claro, qué bueno, sí, quítenle todo a esa gente, quítenle todo y que nos regresen porque nos mintieron, porque se creyeron una mentira que ya venía en el imaginario colectivo, pero que este grupo político aprovechó y dispersó como, yo qué sé, como aspersor en un jardín, ¿saben? O sea, que permeó en toda la sociedad alemana y se creyeron la mentira y justificaron. Porque claro, yo puedo creer que ellos no estaban en los campos donde sucedían todos esos casos horribles, ¿saben? Que tenían un montón de hornos y no hacían pizzas en esos campos. Puedo creer que la mayoría del pueblo alemán no estaba ahí y no se enteró de eso. Eso sí te lo creo. Pero que no hubiesen visto actos de injusticia y de crueldad, eso no me lo creo. Porque para que la gente esa que llegó a los campos llegara a los campos, los tenían que sacar de sus casas y montar en trenes. ¿Cómo es que la sociedad alemana no vio eso? Claro que lo veían, pero con esa mentira en mente justificaban estos actos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, hay que ser más cuidadosos con la información y saber distinguir entre una opinión y un argumento. Y hay que saber buscar información que sea real y objetiva, porque si tú consumes X periódico, por ejemplo en México, si tú lees solamente Notimex, no me jodas, estás totalmente sesgado. Notimex es literalmente el diario o el centro de noticias, el portal de noticias dirigido y financiado por el gobierno. Entonces, si tú solo lees Notimex, pues claro que vas a decir, güey, este gobierno está haciendo un trabajo excelente. Porque solo estás leyendo un medio de información, mi hermano, pero tienes que diversificar tus fuentes de información, no puedes quedarte con uno. Esto es de primaria. No crean que sus profesores de secundaria les decían, tráeme más de una fuente solo porque los quisieran joder. Desde ahí te estaban enseñando, cabrón, si vas a buscar información, busca en distintas fuentes porque te vas a dar cuenta que a veces, aunque las dos fuentes sean creíbles, yo sé que ustedes conocen esto y les gusta, aunque las dos fuentes sean creíbles, puede haber contradicciones. Y ahí viene tu papel como investigador y como persona que tiene que utilizar el raciocinio crítico, el decidir qué vas a hacer con esas fuentes de información que son reales, que son confiables, pero que se contradicen. Ahí viene tu responsabilidad. Por eso es que para mí es importante esta época para hablar y debatir. Y me mama que en México cada vez se está poniendo más de moda los podcasts, porque de esa forma es una invitación al debate, aunque no lo parezca, aunque veas podcasts, por ejemplo, como La Hora Feliz o La Cotorrisa, güey, que son de comedia y que son muy buenos, tú pensarás que ahí nunca se van a tratar temas como la política, la cultura, lo que sea, pero sí se llega a tratar, porque al final de cuentas casi siempre que el ser humano se pone a hablar de cosas, termina hablando de los problemas que tiene, y por medio del discurso, de la charla, tertulia, como le digan, pues se llega a un proceso dialéctico. Sí, debería ser mayor, pero poquito a poquito, con pasos pequeños nos vamos acercando cada vez más a esta verdad
o bueno, no verdad, porque no existe la verdad, amigos, pero a tratar de resolver, o al menos poner en el imaginario colectivo, la semilla de la duda y de la crítica. Eso es importante, porque en una época en la que toda la gente se cree ¿cómo se llaman? Los encabezados que lee en los portales de noticias, es bien importante que empecemos a cuestionarnos más cosas. A mí me mama que esto suceda, la verdad. O sea, a mí me encanta que haya tanto youtubers del lado más liberal, sí, liberal, como, ¿qué te gusta? Un Pepe y Teo, que son muy cagados y son muy divertidos, hasta que haya youtubers del lado más pinche conservador, como, ¿qué te gusta? Eh, me voy a ir muy a la burger, pero para ejemplificar, pero que haya un güey como este cabrón que hace el de Change My Mind, el de Mock Talk. ¿Cómo se llama este güey? El canadiense. O Alex Jones, güey, que existía. Ya no existe, ya lo banearon de todo internet, pero en su momento existió y hubo un debate acerca de sus posiciones y de sus ideas. O sea, yo creo que el hecho de que haya esos dos puntos tan separados es bueno que existan porque a la vez los que estamos en medio podemos ir y consultar. Claro, no vas al podcast o a los videos de Pepe y Teo a informarte. Vas a escuchar opiniones, pero no te informas realmente de ahí. Tienes que consultar más fuentes de información, tienes que buscar fuentes de información confiables, no nada más la opinión de dos personas. Ojo, la opinión es importante, se toma en cuenta, pero no es informativa al 100%. Puede darte una pauta pequeña de cierta información, pero es tu responsabilidad ir a investigarlo. O sea, no puedes quedarte con lo que alguien te diga, porque yo el día de hoy te puedo decir, no sé, que los iPhones, en este caso el 11, son los mejores teléfonos de la historia y jamás va a existir uno mejor. No por ser yo te lo vas a creer, tienes que investigar, hermano, tienes que ir a ver, ¿por qué dice que ese teléfono es el mejor de la historia? Ah, tiene X características, ok, para él X características son las mejores. Bueno, ¿qué otros teléfonos tienen esas características? Ah, mira, existen 5 opciones que son idénticos. Pues entonces no es el mejor teléfono porque hay otros 5 que hacen lo mismo. Pero aparte, tampoco podemos llamar esos 5, incluyendo el iPhone, que serían 6, los mejores de la historia, porque hay otros 3 que son más cabrones. ¿Me entiendes? Tú ya estás desarrollando un pensamiento crítico, estás poniéndote a pensar y mi hermano, estás evadiendo la mentira, porque yo te puedo mentir. Y para mentiras, los vendedores de los lugares como, por ejemplo, tiendas de electrónica, amigos, si van a una tienda de electrónica esperando a que el vendedor les ayude, están yendo a que el vendedor les venda lo que quieren, ¿eh? Están yendo a decirle al vendedor literalmente, oye, tengo dinero, ¿qué te puedo comprar para darte una buena comisión? Es lo único que están haciendo, ¿eh? Entonces tengan cuidado, infórmense. Esa es la respuesta a muchos de sus pinches problemas. Infórmense.